11 de julio de 1944, un campo de trigo a las afueras de St. Lou, Normandía. El sargento Lafayette estaba sentado en la escotilla del comandante de un tanque M4 A1 Sherman al que había bautizado con el nombre de In the Mud, en el contexto de la guerra. Medía 1,88 metros, era delgado, tenía 24 años y era de ODM, Texas. Su tripulación lo llamaba War Daddy, papá de guerra. 12 días antes, su primer tanque, el In the Mud, había sido destrozado por un Panzerfaust alemán en Villars-Fossard. Poole y su tripulación habían salido arrastrándose con vida. Les habían asignado un nuevo tanque. Ahora avanzaban de nuevo hacia un territorio plagado de setos, emboscadas y un arma alemana que nadie del bando aliado había podido destruir de frente. Una columna de M4 Sherman ardía tras él. Había visto como siempre sucedía. El tanque que encabezaba la columna se detenía. Se oía un portazo en una habitación invisible. Y entonces el tanque se incendiaba. Un proyectil de 75 milímetros de un Panzer tenía la costumbre de atravesar un Sherman, recorrer cientos de metros y alcanzar el siguiente. Los tanquistas decían que el tanque líder siempre recibía el impacto. Lo decían con la frecuencia con la que los hombres dicen cosas que ya no esperan que cambien. Según Belton Cooper, era teniente de artillería y tenía la tarea de remolcar los cascos calcinados hasta el batallón de mantenimiento de la tercera división blindada. Su división entró en Normandía con 232 tanques Sherman. Para cuando terminó la guerra en mayo de 1945, 648 habían sido destruidos por completo en combate. Otros 700 habían sido inutilizados, reparados y reincorporados al servicio. Una tasa de bajas, en sus palabras, del 580%. Ahora bien, recuerden esta cifra y piensen en esta otra. Lo que podría haber convertido a esos Sherman en asesinos de Panzers, un pequeño y denso cilindro de metal prensado que podía dispararse a través del blindaje frontal de un Panzer a distancia de combate, había sido deliberadamente, con fines lucrativos y en silencio, suprimido dentro de Estados Unidos durante 16 años. Suprimido mediante un acuerdo firmado en Esken City, Nueva York. Suprimido por una corporación estadounidense. Suprimido por una asociación con el mismo consorcio siderúrgico alemán que estaba construyendo los tanques que ahora quemaban vivos a los amigos de Lafayette Poole. Para entender por qué los tanques estadounidenses ardían en 1944 y cómo un pequeño grupo de ingenieros de G finalmente respondió por ello, debemos retroceder 16 años, a una sala de juntas corporativa en el norte del estado de Nueva York. Al momento en que una empresa estadounidense se reunió con una alemana y decidió que un metal lo suficientemente duro como para ganar una guerra valía más si permanecía encerrado en una bóveda. Primera parte. El metal en cuestión era el carburo de tungsteno. Imagínense esto. Una pieza de metal prensado, gris, densa, más dura que casi cualquier otra cosa que el ser humano hubiera logrado fabricar a escala industrial. Una punta de carburo de tungsteno. En una herramienta de torno podía cortar acero durante 1000 operaciones antes de necesitar ser reafilada. El mismo trabajo se realizaba con la herramienta de alta velocidad anterior. El acero debía ser reafilado después de aproximadamente 100 operaciones. Por lo tanto, una pieza de carburo de tungsteno valía 10 veces más que la anterior. En una economía industrial, eso no es un refinamiento. Eso es otro mundo. La tecnología surgió en Alemania a principios de la década de 1920 a partir de un trabajo originalmente destinado a encontrar un sustituto para los troqueles de diamante utilizados en el trefilado de filamentos de lámparas de tungsteno. Para 1925, la empresa alemana Friedrich Krug tenía patentes sobre un carburo de tungsteno cementado, que comercializaban bajo el nombre de Vitia. A finales de la década de 1920, General Electric y Skentiti contaban con sus propios trabajos de ingeniería en el mismo campo. Las patentes de O.T. Gilson, desarrolladas en el departamento de lámparas de G, cubrían procesos estadounidenses de la competencia. Los ingenieros estadounidenses tenían una vía de avance sin la cooperación alemana. Lo que sucedió después no es una historia sobre ingenieros. Es una historia sobre lo que hacen los ejecutivos cuando
Ven un precio en la ingeniería. En 1928, en lugar de usar sus propias patentes para competir con Krupp, G creó una filial llamada Carvalloy Inc. Carvalloy se constituyó con un único propósito: explotar el carburo de tungsteno en Estados Unidos. Luego, G se reunió con Krupp y retiró las patentes. Krupp controlaría el mundo fuera de Estados Unidos y Canadá. Carvalloy controlaría todo dentro. Ahora lean esta cifra con atención, porque es importante. El carburo de tungsteno podía fabricarse, según los propios registros de G, por unos $6,50 la libra. El precio antes del cártel rondaba los $48 la libra. Tras la firma del acuerdo, Carvalloy subió el precio a $453 la libra, $1 el gramo, 70 veces el coste de producción, casi 10 veces el precio anterior al cártel. Eso es lo que los economistas llaman renta monopolística. En la práctica, en Estados Unidos, esto significaba que casi ningún taller mecánico del país podía permitirse usar el metal de mejor calidad. Al comienzo de la guerra, la industria de máquinas herramienta de Estados Unidos seguía utilizando herramientas inferiores con puntas de molibdeno para la mayor parte de su producción. La industria de mecanizado alemana, en cambio, había cambiado casi por completo al carburo de tungsteno. El Estado nazi disponía de una abundancia del mismo metal que una empresa estadounidense había encarecido hasta el punto de expulsar a las fábricas estadounidenses. Imagínese ser ingeniero de G en aquellos años. Había ayudado a construir algo que debería haber hecho que la producción industrial estadounidense fuera más rápida, más precisa y más eficiente. La patente de hoy llevaba el nombre de sus colegas. Entonces, en algún punto de la cadena de mando, unos hombres de traje decidieron que su trabajo quedaría sujeto a un precio que casi ningún cliente podía pagar. Durante la década de 1930, G recibió solicitudes de licencias de carburo de tungsteno de la Crucible Steel Company en 1936, de Chrysler Corporation y de otras empresas. Fueron rechazados. Para 1936, Krupp había accedido a dejar de importar carburo de tungsteno a Estados Unidos por completo. Carvalloy y Krupp habían conquistado el mundo. Lo que regresó al otro lado del Atlántico fue aún peor. Mediante los informes de regalías de Carvalloy, G enviaba a Krupp una lista completa de cada mina estadounidense, cada planta que producía carburo de tungsteno en territorio estadounidense y las cantidades exactas que se producían. Los nazis sabían dónde estaba el metal. Sabían cuánto había. Lo sabían porque los estadounidenses se lo decían por contrato. Las cartas entre las dos empresas, admitidas posteriormente como prueba en el juicio antimonopolio de 1947 en Nueva York, terminaban con las palabras "y Hitler", lo cual no es una metáfora. La prueba está en las actas del juicio. Mientras los trabajadores estadounidenses compraban bonos de guerra, mientras Crowe dirigía los campos de trabajo forzado que se descubrirían al final de la guerra, la empresa que hacía que las luces de los hogares estadounidenses funcionaran intercambiaba cifras de regalías con la empresa que fabricaba los tanques que matarían a jóvenes estadounidenses. Y me despido. Hola Hitler. El acuerdo del cártel. Se prorrogó en 1936. Se suponía que duraría hasta 1950. Pearl Harbor. No lo rompió. La primera acusación federal presentada en septiembre de 1940 no lo rompió. Las audiencias del Comité de Patentes del Senado, de abril de 1942, no lo rompieron. En esas audiencias, el presidente de Carvalloy, un hombre llamado William G. Robbins, se puso de pie de un salto. Y dijo algo que consta en el registro oficial. Dijo: "Me niego a que me llamen antiamericano o a que nuestra empresa sea anti-americana". Reflexionemos sobre esa frase un momento. En abril de 1942, 4 meses después de Pearl Harbor, el director de la filial de G que había estado compartiendo patentes de carburo de tungsteno con corruptos, se puso de pie y se negó a que lo llamaran antiamericano. La frase es tan frágil que casi se rompe al leerla. Detrás de ella, Lafayette Poole aún estaba en entrenamiento básico. Todavía no había zarpado hacia Inglaterra. Aún no sabía que el metal que necesitaría para perforar el blindaje de un Panzer había sido
excluido de las fábricas de su país por una corporación que exigía el pago en dólares estadounidenses y el respeto alemán al mismo tiempo. ¿Cómo se defendieron los ingenieros de G? Los verán luchar en la tercera parte, pero primero deben ver por qué morían sus compatriotas. Porque en el verano de 1944 llegó el momento de pagar las consecuencias. Segunda parte. 6 de junio de 1944. Playa de Omaha. La tercera división blindada, la segunda división blindada, la cuarta división blindada, la primera división de infantería. Tanques Sherman estadounidenses desembarcando. 6 semanas después. En Boqueaje, al sur de St. Louis, Cooper, el teniente de artillería, hizo un comentario en sus memorias que explica el resto de la guerra en el frente occidental. Dijo que el batallón de mantenimiento tenía que limpiar el interior de los tanques recuperados antes de que pudieran instalar nuevas tripulaciones. A veces, eso significaba raspar lo que quedaba. A veces eso significaba aplicar pintura blanca en el interior para cubrir lo que se había filtrado en el acero. Los hombres que sobrevivieron recordaban lo mismo: el sonido, el olor, la velocidad del fuego. Para cuando los ejércitos británico, canadiense y estadounidense se abrían paso por Normandía, los informes estadísticos comenzaban a llegar a SHF. Desde finales de julio hasta principios de septiembre, el primer ejército estadounidense perdió 237 tanques Sherman de 75 milímetros, además de 38 de los nuevos modelos de 76 milímetros entre agosto y septiembre. El tercer ejército perdió más de 200. Durante toda la campaña europea, las pérdidas de tanques y cazacarros estadounidenses ascendieron a miles de Shermans. ¿Por qué la tasa de pérdidas era tan alta? El Sherman tenía una fiabilidad aceptable. Las tripulaciones estadounidenses estaban bien entrenadas. El problema radicaba en el cañón frontal y el metal que disparaba. El cañón estándar de 75 milímetros del Sherman no podía penetrar el frontal de un tanque Panzer alemán a distancia de combate. Punto. El cañón mejorado de 76 milímetros, cuya producción se aceleró, había sido presentado por el Departamento de Armamento como la solución. No lo fue. En julio de 1944, tras la Operación Cobra y el avance enemigo, el general Eisenhower se reunió y se enteró de algo que desconocía. El cañón de 76 milímetros, que le habían descrito como el cañón milagroso de la guerra, no podía penetrar con fiabilidad la placa de cristal de un tanque Panzer desde el frente. Las propias crónicas del ejército recogen sus palabras casi textualmente. Preguntó con creciente enfado si a sus hombres les habían dicho que un cañón de 76 milímetros podía destruir cualquier arma alemana. Y ahora le decían que no. El registro oficial lo cita preguntando por qué era el último en enterarse. Le habían dicho una cosa. Los soldados en el campo de batalla habían aprendido otra, la única forma posible: muriendo. En agosto, una junta de oficiales se reunió en un campo de tiro cerca de Francia. Tenían 3 Panthers capturados. Tenían todas las variedades de munición antitanque estadounidense en servicio. Dispararon los proyectiles. Anotaron los resultados. La conclusión de las pruebas de Lisi fue implacable. Ni el proyectil perforante estándar de 76 milímetros ni el proyectil perforante británico de 17 libras eran capaces de penetrar los cristales frontales de un Panzer con un impacto certero en una placa de calidad media. A los tanques estadounidenses en el frente se les pedía que combatieran contra un tanque que no podían destruir con los proyectiles que habían utilizado desde el frente. A principios de julio, Lafayette Poole recibió un nuevo M4A1 con un cañón de 76 milímetros, luchó abriéndose paso entre las líneas enemigas hasta cerrar la brecha hacia Bélgica. Su tripulación era leal. Wilbert Red Richards Kandusha. Bert Klose, un adolescente al que apodaban el colegial, manejaba el cañón de proa. Willy Sayer, a quien llamaban Marmota por las manchas de las gafas alrededor de sus ojos, era el artillero. Poole decía que podía acertar a las cejas de un mosquito a 1500 yardas. Delbach era el cargador. En 81 días de combate, lideraron 21 ataques a gran escala. Destruyeron 258 vehículos enemigos, según el recuento oficial de la tercera división blindada.
Se confirmaron 12 tanques alemanes destruidos y se capturaron 250 prisioneros. El apodo de Poole, War Daddy, papá de guerra, sería posteriormente adoptado casi textualmente por Brad Pitt en la película Furia, el 19 de septiembre de 1944, en las afueras de Stolberg, Alemania. Poole lideraba una columna cuando su tercer tanque, enfurecido, fue alcanzado a quemarropa por un arma antitanque alemana. El primer disparo impactó. Poole intentaba retroceder con su tanque dañado cuando un segundo proyectil lo alcanzó. El impacto lo lanzó fuera de la escotilla del comandante. Un fragmento le abrió la pierna derecha. La pierna quedó tan gravemente herida que tuvieron que amputársela. Pasó 19 días inconsciente en un hospital belga debido a la morfina y una neumonía doble. Para él, la guerra había terminado. Poole y su tripulación habían sido lo mejor que el ejército de los Estados Unidos había producido. Y lo mejor que pudieron hacer con el cañón y la munición que les dieron fue destruir los tanques alemanes uno por uno a corta distancia mediante maniobras, flanqueándolos, disparando a las orugas, el blindaje lateral y los anillos de la torreta en cualquier lugar menos donde el blindaje de un Panzer era más grueso. Nunca tuvieron lo necesario para destruir un Panzer de frente. Eran sargentos, cabos y soldados rasos luchando en un duelo de tanques con una mano atada a la espalda. Algunos de ellos, como Karl Kellner del 32º Regimiento Blindado. Miles de nombres que nunca has oído no salieron a la luz. Esta es la segunda pieza del rompecabezas. Los tanques estadounidenses estaban en llamas. Su arma no podía resolver el problema. Había una munición en los laboratorios de armamento que podía resolverlo. Pero la munición necesitaba algo que Estados Unidos, la nación industrialmente más poderosa del mundo, apenas tenía. Necesitaba un metal que había sido excluido de las fábricas estadounidenses 16 años antes por un contrato redactado en secreto. Necesitaba carburo de tungsteno. Y en el verano de 1944, Estados Unidos se esforzaba por encontrar suficiente. Hombres como Lafayette no lucharon para ser recordados. Muchos estadounidenses nunca han oído hablar de él. Si esta historia te importa, dale a me gusta. Solo te llevará un segundo. Esto ayuda a que este video llegue a quienes se preocupan por la historia y mantiene el nombre de Poole y el de su tripulación visibles un poco más. Tercera parte. Ahora nos adentramos en el rompecabezas. Nos acercamos a los hombres de batas blancas y delantales sucios, los que tuvieron que fabricar el metal que los soldados necesitaban. La munición que se había desarrollado se llamaba T4. Después de febrero de 1945, se renombró como M93. Su nombre técnico era proyectil perforante de alta velocidad, VAP. Era un proyectil perforante rígido compuesto, lo que significa que la parte del proyectil que causaba la destrucción era un núcleo más denso dentro de un cuerpo ligero de aluminio y un paravientos de acero. La versión de 76 milímetros pesaba aproximadamente 8,4 kilogramos. Salía del cañón a 1036 metros por segundo, más de un tercio más rápido que el proyectil perforante estándar. A 457 metros, podía perforar 15,7 centímetros de blindaje con una inclinación de 30 grados. A 1000 yardas, más de 5 pulgadas, ese núcleo. Ese pequeño cilindro denso y duro en el corazón del proyectil, que era de carburo de tungsteno, el mismo metal que G había pasado década y media elevando su precio hasta hacerlo inaccesible para la industria estadounidense, era ahora lo único que se interponía entre la tripulación de un tanque estadounidense y el blindaje frontal de un Panzer a distancia de combate. En julio de 1944, el Departamento de Artillería envió 1000 proyectiles T4 al Teatro de Operaciones Europeo por vía aérea con urgencia para las pruebas de EINI. Después de ESINI, se ordenó la producción tanto para el Sherman de 76 milímetros como para el cañón de 3 pulgadas del cazacarros M10. El pedido inicial fue de 20.000 proyectiles. El ejército entonces estableció un objetivo de 43.000 proyectiles por mes para el resto de 1944. Luego, cuando la realidad superó la planificación, la producción de 10.000 por mes
En palabras de los propios registros del ejército, tardó en aumentar. El objetivo de 10.000 proyectiles mensuales no se alcanzó hasta noviembre de 1944. Incluso durante el invierno de 1944 y 1945, la tripulación de un Sherman o un cazacarros podía contar, en promedio, con un proyectil perforante de alta velocidad, VAP, al mes. Un solo proyectil por tripulación, que podía entrar en combate contra un Panzer con una sola bala de la única munición que les daba una oportunidad justa. Tenían que elegir, como un hombre con una sola bala, cuándo usarla. ¿Por qué tan lento? ¿Por qué tan pocos? El metal. Siempre el metal. El acero de carburo de tungsteno utilizado como núcleo de los proyectiles VAP era, en palabras del ejército, un material bélico crítico. Era necesario para las máquinas herramienta. Era necesario para las puntas de corte. Era necesario para los troqueles. Ahora era necesario para disparar contra los alemanes. Y Estados Unidos nunca había desarrollado la base de producción que su tamaño y capacidad industrial deberían haber permitido. Aquí es donde comienza la Segunda Guerra. No la guerra en Francia, sino la guerra en Washington, en Nueva York. Mientras Lafayette lideraba el ánimo en toda Francia, mientras Belton Cooper desmantelaba barcos, se libraba una batalla paralela dentro de Estados Unidos por parte del gobierno federal, del Senado, del Departamento de Justicia, en las trincheras, por los propios ingenieros y maquinistas de G contra el cártel que su empresa había firmado con Krupp. El fiscal general adjunto Thurman Arnold testificó ante el Comité Truman en marzo de 1942. En una formulación ahora famosa, Arnold afirmó que el problema subyacente era simple. No había diferencia esencial entre lo que Standard Oil había hecho con el caucho sintético, lo que Alcoa había hecho con el magnesio, lo que DuPont había hecho con el compuesto de cebado de tetracina para municiones y lo que General Electric había hecho con el carburo de tungsteno. El patrón era el mismo. Antes de la guerra, las corporaciones estadounidenses habían firmado acuerdos con empresas alemanas que restringían la producción estadounidense de materiales esenciales para la guerra. Habían fijado precios lo suficientemente altos como para impedir que estos materiales llegaran a las fábricas estadounidenses. Además, habían compartido información sobre regalías con sus contrapartes alemanas. Tras Pearl Harbor, romper esos acuerdos había sido difícil, lento y políticamente complicado. Un periodista llamado Michael Stratt, en un artículo publicado en The New Republic en abril de 1942, resumió la esencia del caso del carburo de tungsteno en un solo párrafo. Escribió que la conspiración entre General Electric y Friedrich había otorgado a las empresas agrícolas el poder de decidir quién en Estados Unidos podía producir carburo de tungsteno. Añadió que el carburo de tungsteno era tan vital para el proceso de endurecimiento de máquinas herramienta que, si Estados Unidos lo hubiera tenido en cantidad suficiente en ese momento, el país podría haber aumentado su producción industrial en un 20%. Léanlo de nuevo, un 20% de la producción industrial estadounidense. Esa era la magnitud de la brecha que G había creado en la capacidad productiva del país en aras de fijar precios mediante regalías. Y, en 1942, no se podía llenar de la noche a la mañana. Se necesitaron años para construir fábricas. Se necesitaron años para capacitar a los trabajadores para trabajar el metal. El país había sido desindustrializado deliberadamente. En este sector de la metalurgia por su propia corporación más grande. Hay un detalle documentado del juicio que resulta impactante incluso hoy. El gobierno presentó como prueba un mensaje telegráfico de Kruk a G sobre una consulta de Carvalhoy respecto a la exportación de carburo de tungsteno. La respuesta de Kruk fue: entiendo que están ofreciendo Carvalhoy para exportar a Rusia. Deténganse. Le indicamos que tienen prohibido hacerlo. Los alemanes estaban dirigiendo la política de exportación estadounidense de un material bélico estratégico hacia los aliados de Estados Unidos mediante un contrato con una empresa estadounidense. La empresa estadounidense, en 1947,
cuando el caso finalmente llegó a juicio. Se defendió argumentando que el acuerdo había creado empleos. Esta es la parte más dolorosa de la historia, la parte que los ingenieros llevaban grabada en la memoria. Los hombres con batas de laboratorio en Carvalhoy y en el departamento de lámparas de G en Cleveland. Scanticity. Los ingenieros que habían desarrollado las patentes de Hoy y Gilson. Los metalúrgicos que conocían los polvos y las temperaturas de sinterización. Los maquinistas que prensaban los núcleos de carburo. Estos hombres no habían firmado el cartel. Habían creado la tecnología. El contrato se había firmado por encima de sus cabezas. Ahora, en 1942, 1943 y 1944, a esos mismos ingenieros se les pedía, con carácter de urgencia en tiempos de guerra, que aumentaran la producción de aquello que su empresa había intentado suprimir durante 15 años. Tenían que luchar contra dos enemigos. Uno era Berlín. El otro estaba sentado en su propia oficina. Esta es la respuesta a la pregunta que plantea el título. El ingenioso invento no era un solo dispositivo. Fue la propia tecnología del carburo de tungsteno cementado, combinada con el diseño del proyectil VAP desarrollado por el Cuerpo de Artillería del Ejército, y la genialidad permaneció oculta durante años por los hombres de traje que estaban por encima de las cabezas de los ingenieros. Cuando la guerra obligó a los trajes a hacerse a un lado, el trabajo de los ingenieros salió a la luz. Pero saber que existía el proyectil no era lo mismo que tener sufficiency. Para conseguir suficientes, Estados Unidos tuvo que hacer algo más primero. Tuvo que impedir que los alemanes obtuvieran el mismo metal. Y esa batalla no tuvo lugar en una fábrica, sino en las montañas de hierro de Iberia. Cuarta parte. Sí. ¿Quieres entender por qué la guerra de 1945 no se parecía en nada a la de 1942? Fíjate en el precio del wolframio en Portugal. El wolframio es el antiguo nombre europeo del mineral de tungsteno. Se extrae de la tierra en trozos. Se fund, se refina, se mule. Se puede usar en filamentos de bombillas. Se puede usar en núcleos perforantes. Para 1942, ambos bandos sabían que era un mineral estratégico. El problema era que los yacimientos no se encontraban donde se libraba la guerra. Los mayores yacimientos accesibles en el teatro de operaciones europeo estaban en Portugal y España. Ambos países eran neutrales. Ambos estaban dispuestos, al estilo ibérico, a vender al bando que pagara más y presionara con mayor fuerza. En 1942, Portugal exportó unas 6.500 toneladas métricas de tungsteno, más del doble del nivel anterior a la guerra. Para 1943, el precio del tungsteno portugués había aumentado un 775% con respecto a los precios de antes de la guerra. España, bajo el régimen de Franco, vendía tungsteno a Alemania a una escala tal que las exportaciones representaban casi el 1% del Producto Interior Bruto español y aproximadamente el 20% de las exportaciones totales. Para Alemania, esto era vital para el PaK 40, el PaK 41 con su ánima cónica y los proyectiles perforantes de 75 milímetros con núcleo de tungsteno. Todos ellos necesitaban tungsteno. Según la inteligencia aliada, el Wehrmacht requería un mínimo anual estimado de 3.500 toneladas. En noviembre de 1943, el embajador estadounidense en España entregó un memorándum exigiendo el cese incondicional de las exportaciones españolas de tungsteno a Alemania. Franco se negó inicialmente. El 3 de enero de 1944, el embajador Carlton Hayes emitió un ultimátum. Ante la falta de respuesta satisfactoria de Madrid, Estados Unidos impuso un embargo al suministro de petróleo a España. El embargo surtió efecto. El 2 de mayo de 1944, se firmó un acuerdo secreto en Madrid. España accedió a limitar drásticamente las exportaciones de tungsteno a Alemania, fijándolas en 20 toneladas en mayo, 20 en junio y 40 mensuales a partir de entonces. En agosto de 1944, la frontera con Francia se cerró y el mineral dejó de fluir. El impacto en el ejército alemán fue casi inmediato. Para el 25 de julio de 1943,
El alto mando de la Wehrmacht ya había constatado que los cañones antitanque PaK-41, las armas de ánima cónica de alta velocidad que utilizaban proyectiles de cordón de tungsteno, estaban siendo retirados del servicio en primera línea debido a la escasez de munición. En abril de 1943, solo quedaban 78 cañones P-41 en servicio en todo el grupo de Ejército Centro. Los alemanes habían desarrollado un proyectil sustituto de cordón de acero, pero su rendimiento era significativamente inferior. Para el verano de 1943, por orden del Ministerio de Armamento de Albert Speers, la producción alemana de proyectiles perforantes de cordón de tungsteno quedó prácticamente prohibida. Alemania aún contaba con tanques Panzer y Tiger. Sin embargo, la munición que estos tanques debían usar en combate contra los Sherman estadounidenses, los Cranwell británicos y los T-34 soviéticos era, técnicamente, de segunda categoría. Mientras tanto, los estadounidenses optaron por una estrategia diferente. En un solo año, los programas de compra de E.U. y los aliados acapararon la producción de munición Iberian Wolf. Lean esto con atención, porque esta es la parte de la guerra desde la perspectiva de los ingenieros. Las mismas plantas de carburo de tungsteno en Detroit, que habían sido el cuello de botella durante 16 años, ahora aumentaban su producción bajo órdenes prioritarias de guerra. Los hombres que habían desarrollado los procesos de carburo de tungsteno cementado en el departamento de lámparas de G una década antes, con sus nombres en el olvido y sus patentes retiradas, ahora estaban instalando líneas de producción para abastecer al ejército de E.U. Los núcleos de los proyectiles que salían de esas líneas iban a los arsenales, donde se ensamblaban con los cuerpos de aluminio, los parabrisas de acero y las vainas de propulsión de las series T4 y T30 E16 de munición perforante de alta velocidad, VAP. 19 de septiembre de 1944, Rennes, Francia. Casualmente, el mismo día en que Lafayette P. fue derribado de su tanque frente a Stolberg. No muy lejos, el quinto ejército panzer alemán, al mando de Hasso von Manteuffel, lanzaba lo que se suponía sería el principal contraataque alemán contra el tercer ejército de Patton. Las brigadas Panzer centésima decimoprimera y centésima decimotercera eran nuevas, recién equipadas con tanques Panzer directamente de fábrica. Las tripulaciones eran inexpertas, apenas habían recibido 2 semanas de entrenamiento. La cuarta división blindada del tercer ejército estadounidense, al mando del mayor general John Good, esperaba cerca de un lugar llamado Harcourt. El comando de combate al mando del coronel Bruce Clark, se atrincheró alrededor de un saliente con escasas defensas. Durante 11 días, entre el 18 y el 29 de septiembre, la batalla de Harcourt produjo uno de los mayores enfrentamientos de tanques en el frente occidental antes de la batalla de las Ardenas. Los alemanes desplegaron 262 vehículos blindados de combate. El terreno era una llanura agrícola con pequeñas elevaciones y bancos de niebla. La niebla anulaba el mayor alcance efectivo de los cañones Panzer alemanes. Las tripulaciones estadounidenses de los Sherman aprovecharon la cobertura para maniobrar en los flancos alemanes. Atacaron el blindaje lateral de los Panzer, donde las placas eran más delgadas e incluso un cañón de 75 milímetros podía penetrarlas. Al final de los 11 días, las pérdidas alemanas ascendieron a aproximadamente 200 vehículos blindados. De los 262 vehículos blindados de combate alemanes desplegados originalmente, solo unos 62 estaban operativos al finalizar la batalla. El comando de combate de la cuarta división blindada estadounidense había perdido entre 25 y 30 tanques y cazacarros. La batalla de Harcourt marca en los libros de texto el momento en que el ejército estadounidense dejó de fingir que podía perder la guerra de tanques en el frente occidental. Pero fíjense en lo que sucedió. La cuarta división blindada había ganado principalmente con su Sherman de 75 milímetros. El quinto ejército panzer alemán había sido derrotado por tripulaciones alemanas inexpertas en tanques superiores contra tripulaciones estadounidenses veteranas que, si bien utilizaban tanques inferiores, combatían de la manera correcta. Después de que el tercer ejército de Aragorn Patton, que anteriormente se había negado a aceptar los nuevos Sherman de 76 milímetros porque el cañón de 76 milímetros tenía una capacidad explosiva más débil, finalmente los aceptara. La flota de tanques Sherman en el frente.
Comenzó lentamente a adaptarse a una configuración que permitirá el uso de munición perforante de alta velocidad, VAP. La propia VAP. A medida que las líneas de producción de Carvalhoy la fabricaban y los barcos la transportaban, comenzó a llegar al frente. Para noviembre de 1944, se alcanzó el objetivo de producción de 10.000 proyectiles mensuales. El primer mes, la tripulación de un Sherman podía tener 2 proyectiles VAP en el cargador en lugar de 1, y luego 3. Si has leído hasta aquí, quiero hacerte una pregunta. Si tu padre, tu abuelo o un tío sirvió en una división blindada, en un batallón de cazacarros, en cualquier unidad que dependiera de esa munición, me sentiría honrado de leer su historia en los comentarios. ¿En qué división? ¿Dónde combatió? ¿Qué te contó sobre los cañón? ¿Sobre la munición y sobre cómo cambió la guerra en los últimos 6 meses? Esos detalles son más valiosos que cualquier archivo. Pero el trabajo de ingeniería en el proyectil y el metal se enfrentarían a una prueba final. El Panzer no era lo único que tenían que destruir. Detrás, en una ciudad del oeste de Alemania, un tanque alemán aún más pesado esperaba en las calles, oculto entre las ruinas de una plaza catedralicia. Y en la mañana del 6 de marzo de 1945, los hombres dentro de un tanque estadounidense que no existía al comienzo de la guerra iban a disparar un proyectil que casi nadie en 1942 había imaginado. Quinta part. Para marzo de 1945, los aliados habían cruzado el Rin en algunos sectores y presionaban con fuerza en otros. Colonia, la cuarta ciudad más grande de Alemania antes de la guerra, había sido bombardeada con más de 260 ataques aéreos aliados. Aproximadamente el 95% de su población había huido o muerto. La catedral medieval, la Conner Dome, seguía en pie entre las ruinas. A su alrededor, entre los escombros de la ciudad, yacían fragmentos de unidades alemanas que no comprendían o no aceptaban la derrota. Entre ellos se encontraba al menos un tanque Panzer oculto entre edificios, con una tripulación al mando de un hombre llamado Wilhelm Barlebort. El avance estadounidense sobre Colonia fue liderado por la tercera división blindada, la antigua división de Lafayette Pool, la punta de lanza. 6 meses antes, P había sido expulsado de su tanque cerca de Stolberg. Los hombres a su alrededor habían seguido luchando a través del muro occidental en la batalla de las Ardenas. Entre ellos se encontraba un cabo de Lee Hayten, Pensilvania, llamado Clarence Smoyer. Smoyer había desembarcado en Francia pocas semanas después del día D, sirvió como cargador, fue ascendido a artillero y vio morir a sus amigos en tanques Sherman en llamas durante el otoño y el invierno. A finales de febrero de 1945, la tripulación de Smoyer fue seleccionada, junto con otras 19, para recibir el primer tanque pesado del ejército de los Estados Unidos. Se trataba del M-26 Pershing, anteriormente conocido, durante sus pruebas de campo, como T-26E3. 46 toneladas, cañón principal de 90 milímetros, blindaje frontal capaz de detener la mayoría de los proyectiles alemanes. En un principio, había 20 en Europa, repartidos entre la tercera y la novena división blindada. El tanque de Smoyer se llamaba Águila 7. Commandante. Sargento Robert Early. De Fountain, Minnesota. Conductor William McVeigh. Cargador, soldado John Deriggi, de Scranton, Pensilvania. Operador de radio, Homer Smokey Davis. Smoyer, de 21 años, estaba en el puesto de artillero. La mañana del 6 de marzo, en el distrito de Kesiedrel, 2 tanques Sherman de la compañía Fox, del 32º Regimiento Blindado, avanzaban en paralelo al Águila 7. El Sherman que encabezaba la columna estaba al mando del teniente Karl Kellner, quien había recibido la Estrella de Plata 8 días antes. Su columna se vio obligada a entrar en una calle estrecha debido a un montón de escombros que debían despejar. Mientras esperaban una excavadora, el Panzer de Barlebort, invisible tras los escombros, abrió fuego. 2 proyectiles de 75 milímetros impactaron en la torreta del Sherman de Kellner en rápida sucesión. El primero mató a su artillero y a su conductor, y le arrancó la pierna izquierda. Murió dentro del tanque.
Un tercer proyectil del Panzer inutilizó el Sherman que venía detrás. Entre los heridos se encontraba el cabo John Gallica, quien sobrevivió con metralla en las piernas y el recuerdo de haber quedado atrapado en su asiento, mientras el tanque ardía a su alrededor. El Eagle 7 se encontraba en una calle paralela. Early. Desmontó con un camarógrafo del ejército llamado Jim Bates y entró en un edificio llamado la sede del Deutsche Arbiter. Desde allí, él y Bates pudieron ver el lateral del Panzer de Bar-le-Bort. Early regresó a su Pursing. Le dijo a Smoller que se colarían en la intersección y dispararían al lateral del Panzer. Cuando el Eagle 7 dobló la esquina, el Panzer giraba su torreta hacia ellos. Bar-le-Bort tenía experiencia. De alguna manera, presentía que algo se avecinaba. Para cuando el cañón del Panzer giró por completo, Smoller ya había disparó 3 veces seguidas. La primera fue un proyectil perforante de 90 milímetros. Un T-30E-16 con núcleo de carburo de tungsteno. El Panzer fue alcanzado. La tripulación comenzó a saltar. En paracaídas. Smoller disparó una y otra vez. El Panzer ardió en la plaza de la catedral. Bar-le-Bort murió. 2 de sus tripulantes escaparon. Todo fue filmado. Las imágenes de Bates del Persing avanzando y el Panzer ardiendo frente a la Catedral de Clones se convirtieron en uno de los rollos más famosos de la guerra. Lo que la película no muestra es lo que había dentro del proyectil. Dentro del proyectil había un pequeño cilindro denso, casi negro, de carburo de tungsteno prensado. El mismo metal que una corporación estadounidense había valorado en $453 la libra en 1928. El mismo metal que esa misma corporación había mantenido fuera de las fábricas estadounidenses durante 15 años. El mismo metal cuyos informes de regalías se habían enviado a Krupp bajo hojas de sobre que terminaban en Ile Hitler. En otras palabras, cuando el cañón del Eagle 7 disparó a través del costado del Panzer de Wilhelm Bar-le-Bort la mañana del 6 de marzo de 1945. El proyectil que disparó llevaba en su núcleo la respuesta a una pregunta corporativa de 16 años de antigüedad. La respuesta fue: esto es lo que construyeron sus ingenieros. Esto es lo que su contrato suprimió. Esto es lo que necesitábamos en 1942. Esto es lo que finalmente llegó. Smuyer. Sobrevivió a la guerra. Tambien Early I Dergi Davis McVeigh. Décadas después, Smoller regresó a Colonia, encontró a Gustav Schaeffer, el artillero alemán de un Panzerfor, que también había estado en la ciudad ese día, y caminaron juntos por la misma calle ya ancianos. El libro que Adam Makos escribió sobre Smoller y su tripulación, Spearead, se convirtió en un éxito de ventas en 2019. Mientras tanto, al otro lado del océano, continuaba el proceso legal. La acusación original de 1940 había sido suspendida durante la guerra para no interrumpir la producción bélica. En 1947, en un tribunal federal de Nueva York, el caso Estados Unidos contra General Electric Company Friedrich Q. Pachin, Pozo Gaselle en Alpa finalmente llegó a juicio. Un reportero del sindicato, el periodista Max Lerne, del periódico UE News, era el único en la sala en la mayoría de las sesiones. Para el segundo día del juicio, los periódicos comerciales habían dejado de asistir. Lerne describió haber leído carta tras carta de funcionarios de __ a funcionarios de G, que terminaban en 1937, 1938 y 1939 con el saludo Ile Hitler. Describió el mensaje documentado del estafador que ordenaba a G no exportar carbaloide a Rusia. Describió el desfile de empresarios estadounidenses que testificaron que habían estado fabricando y vendiendo carburo de tungsteno antes del acuerdo del cártel y que éste los había expulsado del mercado. El tribunal declaró a G culpable de violar la ley antimonopolio. La sentencia, según el relato de Lerne, fue leve. La mayoría de los ejecutivos se marcharon. La mayor parte del país desconocía que el juicio se había celebrado. Veredicto. Ahora hagamos las cuentas.
El ejército alemán en 1944 no fue derrotado en la guerra de tanques en el frente occidental por los tanques estadounidenses superiores. El Sherman, incluso en su versión de 76 milímetros, no era igual. Del Panther. El Tiger y el Tiger II superaron con creces al Sherman. Los tanquistas estadounidenses pasaron un año muriendo para descubrirlo y luego muriendo de nuevo para superarlo. El Pershing llegó demasiado tarde y en cantidades insuficientes para cambiar el orden de batalla. 20 Pershings en febrero de 1945, unos 200 en Europa para el día de la victoria en Europa, con solo un puñado de tanques destruidos confirmados antes del colapso alemán. Lo que había derrotado al ejército de tanques alemán, en la lenta acumulación de meses, era el metal en sí. Núcleos de carburo de tungsteno en proyectiles VAP de 76 milímetros, 3 pulgadas y 90 milímetros. El bloqueo de la Operación Lobo de la Crisis que estranguló el acceso alemán al mismo mineral, y el tardío y doloroso aumento de la producción estadounidense de carburo de tungsteno tras 16 años de subproducción inducida por el cártel. Los ingenieros que conocían los polvos y las temperaturas habían acertado desde la década de 1920. La tecnología era real. Las patentes tenían nombres. El precio había sido abusivo. El veredicto es: esto. El ingenioso invento de los ingenieros de G no fue un solo dispositivo. Fue la tecnología de carburo de tungsteno cementado que habían extraído del departamento de lámparas en la década de 1920 y que demostraron en el laboratorio que transformaría la industria. Desde un punto de vista puramente ingenieril, debería haber convertido a Estados Unidos en el principal productor mundial de herramientas y metalurgia de alta densidad para 1935. Habría significado, según estimó Michael Stratt en 1942, un 20% más de producción industrial estadounidense. Habría significado que el Sherman Cruz transportara 20 proyectiles VAP por tanque para el día D, en lugar de uno al mes en noviembre de 1944. Habría significado que el tercer tanque de Lafayette Pool no hubiera sido destruido frente a Stolberg. Eso habría significado que Karl Kellner no se desangrara en una torreta. En Colonia. Fue reprimido no por Berlín, ni por el secretismo, ni por un contrato que pagaba regalías a una empresa alemana que gestionaba campos de trabajo forzado, ni por un plan de fijación de precios, que convirtió una medalla de $6 en una de 453. Ni por ejecutivos corporativos que, en palabras del presidente de Carvalhoy ante un comité del Senado en abril de 1942, Esse negaban a ser tildados de antiamericanos. Los ingenieros lucharon contra dos enemigos. Uno era el ejército alemán. El otro, el contrato que pesaba sobre sus cabezas. El contrato finalmente se rompió lentamente gracias a una acusación federal, a testimonios del Senado, a la presión del Comité Truman y al simple hecho físico de que jóvenes estadounidenses morían quemados en tanques porque nadie había construido la base de producción. Para 1945, con el contrato de su empleador hecho pedazos, el trabajo de los ingenieros finalmente estaba en primera línea. Venía en tubos de cartón marcados como T4 y M93 con pequeños cilindros densos de metal gris prensado en el centro de cada proyectil. Estaban los soldados, estaban los ingenieros, estaba el metal, y entre ellos había un contrato que, durante 16 años había sido un obstáculo. Si esta auditoría forense te dio algo en que pensar, dale a me gusta. Esto. Dirige este video hacia las personas que se preocupan por contar la historia correctamente, no solo la historia que escriben. Los departamentos de relaciones públicas. Suscríbete si quieres el siguiente capítulo. Porque la historia de cómo la industria estadounidense ganó la guerra y la historia de quien dentro de esa industria trabajaba en su contra es más grande que un proyectil y un cártel. La guerra es matemáticas. Pero los hombres que lucharon no eran números. Tenían nombres. Lafayette Pool, Karl Kellner, Clarence Smoller, los maquinistas anónimos de carburo de tungsteno, que prensaban los núcleos, los tenientes anónimos que recogían los cuerpos calcinados. Merecen ser recordados por sus nombres, no por las cifras de un balance que en 1928 decidió contra qué lucharían y contra cuáles no.